Y dice así la palabra de nuestro Dios. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo, y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Me da mucho gusto verlo esta mañana. No sé cómo estuvo su semana, pero el hecho de verlo aquí en la casa de Dios me hace pensar que usted desea que Dios le hable. Y es así. El salmista dijo que es mejor un día en su casa que 1000 fuera de ellos. Y no hay mejor lugar para el cristiano que la casa de nuestro Dios. El tema de esta mañana, proclamación suprema. Proclamación suprema. Después de que hemos estudiado los versículos del 1 al 14, que es lo que abarca la introducción de la epístola a los Filipenses, con la oración que culmina en los versículos del 9 al 11, llegamos a un momento en el cual el apóstol Pablo, estando en Roma, preso, tiene un sentir muy importante que tiene que ver con el Evangelio. Recordemos que esta epístola a los Filipenses es una epístola que se escribe 10 años después de que la iglesia por primera vez llega al Evangelio a Filipos, y después de 10 años el apóstol Pablo envía esta carta a aquellos hermanos que junto al río habían recibido la palabra de Dios, entre ellos Lidia. Y ahora Pablo escribe esta carta que tiene un contenido importante, que habla del gozo, pero que tiene que ver con el crecimiento y la madurez del cristiano. Esta epístola es para eso, para crecer y para madurar, para ser hombres y mujeres que logremos entender acerca del Evangelio, que va mucho más allá y que tiene que ver con la madurez. Aquí encontramos que el corazón del apóstol Pablo, estando preso, estando en esa condición, él tiene un incentivo para aquellos que han formado, por decirlo así, dos bandos y que están llevando a cabo una tarea de proclamar a Cristo. Dice el versículo 15, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. El apóstol Pablo se entera cuando está preso, que no fue nada fácil para él, que se encuentran dos grupos de personas, los cuales están llevando a cabo la encomienda o la responsabilidad de predicar a Cristo. Obviamente estos dos bandos desde un punto de vista distinto. Por un lado, dice el apóstol Pablo, unos predican a Cristo por envidia y por contienda, pero otros de buena voluntad. Hay una palabra allí muy importante que el apóstol Pablo nos habla en su palabra y que nos lleva en esta mañana a revisar. La palabra que encontramos ahí es muy importante, que Dios quiere mostrarnos. Dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia. La palabra en el griego es sonos, con D al inicio, y nos hablan de mala voluntad. El apóstol Pablo, aún viviendo la circunstancia que estaba viviendo, se entera de que hay personas que están predicando de mala voluntad. Esa palabra que nos hablan ahí de una manera celosa, pero una manera celosa llevándolo hacia la envidia. Y esto nos habla de inmadurez. Hay personas que están dentro de las iglesias y de una manera celosa, humanamente hablando, llevan a cabo la gran encomienda
que tiene que ver con la predicación del apóstol Pablo. Este mismo asunto el apóstol Pablo lo vivió con los hermanos en Corinto. Dejemos un apartado ahí y vayamos a 1 Corintios capítulo 1, versículo 10. Este sentimiento de envidia es un sentimiento de disgusto producido al escuchar el testimonio de que otros estaban siendo bendecidos. Esa palabra envidia, que sonos en el griego, hermanos, una vez más es un sentimiento de disgusto producido al conocer o al enterarse de la bendición, de la prosperidad que espiritualmente Dios estaba teniendo con otros. Antes de que leamos 1 Corintios 1:10, déjeme decirle algo muy importante. Aquí donde estamos, en San Andrés Timilpan, hay otras iglesias además de esta. Y todos tenemos la encomienda de predicar a Cristo. Cuando no somos maduros y vemos que otra iglesia Dios la está bendiciendo, muchas veces se llega a tener un sentimiento de molestia. ¿Por qué a ellos sí y por qué a nosotros no? La inmadurez nos lleva a ver aquello que Dios está haciendo con las demás iglesias y no con nosotros. La madurez tiene que ser que si Dios lo está bendiciendo a ellos, tenemos que gozarnos en el Señor, porque al final Cristo es predicado aquí en San Andrés Timilpan. Tenemos que crecer y madurar, que si Dios bendice a otros y que está usando a otros para que su palabra sea proclamada, no tenemos que tener esa envidia que nos habla aquí Filipenses capítulo 1, versículo 15. Dice el versículo 10 de 1 Corintios capítulo 1. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Y aquí no nos habla de un lenguaje el cual nos rija a todos, sino habla de una manera en la cual tenemos que hablar todos en el mismo sentido la palabra de Dios. Por ejemplo, el perdón debe de ser el mismo para todos sin importar cuál sea nuestra iglesia. Se está refiriendo a esas mismas cosas que la Biblia enseña que deben de ser parte importante en el cristiano. Todos, dice, tenemos que hablar una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones. Uno de los problemas más grandes en las iglesias es la división. Hoy tristemente es un cáncer que está en las iglesias. Un pequeño grupo comienza a Dios a usarlo y de repente aparece una persona ahí que comienza a manifestar un espíritu de división, levanta a otras personas y divide la iglesia, y eso lo que produce es un mal testimonio, que gente de la misma congregación se levante. Ahora, todo esto tiene un origen. Las divisiones tienen un origen y tiene que ver con aquellas personas las cuales no han logrado entender la palabra de Dios. Precisamente ayer tenía una reunión con un pastor que me compartía que tiene aproximadamente el mismo tiempo que tenemos nosotros como iglesia y ha tenido en los últimos 3 años 2 divisiones. Y está preocupado. Y esto nos habla, hermanos, que también le falta a la iglesia madurar. Continuación del versículo 10. Sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Lo que nos une a nosotros va a ser Cristo. Lo que nos va a guiar en la vida va a ser la palabra de Dios. Y esto es muy importante. Cada uno en este lugar tiene una manera de pensar distinta, tiene una idiosincrasia distinta. Pero tenemos que poner a Dios sobre todas las cosas, a Cristo sobre todas las cosas y la palabra de Dios sobre todas las cosas. Eso va a hacer que Él sea el que nos una. Porque si dejamos que nosotros, nuestro punto de vista, sea el que predomine, vamos a llevar a que cada quien tenga un punto de vista. Yo le decía anteriormente a la iglesia, un alto concepto de Dios producirá en el cristiano un alto concepto de la Escritura. Y un alto concepto de la Escritura producirá hombres y mujeres que caminen con una vida de testimonio a nuestra vida, a nuestro Dios, perdón.
El problema con la iglesia de hoy es de que la palabra de Dios no es aquel concepto tan alto. Porque si fuera así, entonces seríamos hombres y mujeres que demos testimonio de nuestro Dios. No podemos nosotros ser buenas personas si antes no somos buenos cristianos. ¿Lo escuchó? Usted no puede ser un buen padre si antes no es un buen cristiano. Porque un cristiano es aquel que adopta la vida de Cristo, la toma, la enseñanza de Cristo y la pone en su vida como práctica. El problema de hoy de la iglesia es de que pone abajo la palabra y se pone él sobre. Y quiere ser un buen padre, un buen hijo, un buen esposo, una buena esposa desde su punto de vista. Y se da cuenta que tiene altos y bajos. Ese terreno es peligroso. No podemos ser buenas personas si antes no somos buenos cristianos. Y el apóstol Pablo dice el versículo 11, porque he sido informado acerca de vosotros, corintios, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. ¿Qué había, hermanos? Contiendas. Hay una palabra en el griego que para algunos es conocido. ¿Ha escuchado usted la palabra discordia? Esta palabra discordia, que es parecido a lo que encontramos aquí, un sinónimo de la palabra contienda, en la música, los que son músicos logran diferenciar cuando se está ejecutando una canción, un canto, y están todos en el tono de sol, y de repente alguien toca el tono de fa. ¿Qué es lo que produce eso, hermanos? En música se llama discordia, que alguien tocó una nota fuera de la nota que se estaba tocando. ¿Qué es lo que produce eso, hermanos? Una discordia, que es una desarmonía. No hay armonía en el canto, no hay armonía en el ritmo que se está llevando. Ahora imagínense si el teclado, la guitarra y el bajo están todos en diferentes notas, ¿cómo se va a escuchar? Los que saben de música. Distorsionado, sin sentido. Bueno, esto es exactamente lo que pasa en lo espiritual. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros, ¿qué, hermanos? Contiendas. Hay una distorsión completa, cada quien hace lo que hace conforme a su criterio. Y déjeme decirle que la palabra de Dios no es para alguien solamente. Todos somos llamados a entender lo que Dios nos habla en su palabra. Hay contiendas, versículo 12. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Pregunta Pablo, ¿acaso está dividido Cristo? Y este es el punto, hermanos. Cuando hay una discordia en una iglesia, cada quien dice, es que yo pienso de Dios esto. Y yo tengo mi punto de vista en cuanto al perdón de esto. Hermanos, el perdón es un llamado en los cristianos. Sintamos o no sintamos, somos llamados a perdonar como Cristo nos perdonó a nosotros. Es que yo no siento perdonar a mi hermano o a mi suegro porque usted no lo conoce, pastor. Yo no lo conozco, pero yo conozco a Dios. Y Él dice, antes que vengas al altar y hagas tu oración, deja tu ofrenda ahí, regresa a tu lugar y busca a tu hermano y reconcíliate con él. Pero venimos al templo, cumplimos con orar y seguimos viviendo como perros y gatos allá afuera. Pablo se encuentra un escenario en Corintios de que cada quien tenía su grupito. Y esto fue el resultado de la falta de madurez. Unos seguían a Apolos, otros a Pablo, a Cefas y a Cristo. Versículo 12. ¿Acaso está dividido Cristo o fue crucificado Pablo por vosotros o fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado sino a Crisopo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefanas. De los demás no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo.
Este problema que encontramos en la iglesia en Corintio pareciera que sigue predominando en nuestros días, porque el apóstol Pablo en Filipenses se encuentra de que había algunos que estaban predicando por envidia. La palabra que sigue, vamos a regresar rápidamente a Filipenses 1:15. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia. Ya dijimos que ahí envidia, sonos en el griego, es un sentimiento de disgusto producido como resultado de que Dios estaba bendiciendo otro grupo de personas. Pero además hay otra palabra ahí, contienda, eris en el griego, que significa lucha. Esta palabra que encontramos allí, contienda, hermanos, nos habla de algo muy importante. Esta palabra, hermanos, es la expresión de enemistad. La contienda que nos habla ahí la palabra iris es como aquel licenciado en hecho que tiene un problema con otro, que están defendiendo cada uno su parte. Ese es el sentido de la palabra eris ahí. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, pero que están predicando a Cristo por contienda, por una lucha, una contienda que tienen ahí entre ellos. Y esto, hermanos, nos lleva a nosotros a revisarnos que ese tipo de sentimientos en el cristiano nunca van a llevarnos a nosotros a que crezcamos. En Lucas capítulo 22, vamos a ir. Lucas capítulo 22, versículo 24, encontramos de que los apóstoles, los discípulos de Jesús, también dentro de ellos vivieron este sentimiento de contienda, de rivalidad entre ellos. Y esto nos habla que el ser humano no está inmune a sentir o a percibir ese sentimiento de contienda o de envidia. Lucas capítulo 22, versículo 14, dice de la siguiente manera: hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Aquí encontramos a aquellos que seguían a Jesús, sus discípulos. Tuvieron ellos una disputa, hubo entre ellos una contienda, hubo una rivalidad por querer estar cerca de Jesús. Dice el versículo 25, pero les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así en vosotros. Aquí Jesucristo les está diciendo, pero no debe de ocurrir en ustedes como mis seguidores, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. El concepto de Jesucristo es muy diferente, hermanos. Él tiene una situación en la cual sus seguidores tienen una disputa entre ellos. El deseo era estar cerca de Jesús. ¿Y quién sería el primero? Mateo capítulo 20, 30 lo explica un poco mejor. Lo de Lucas 22, 24. Vamos a Mateo 20, 20. Este tipo de sentimientos en el cristiano no son buenos, hermanos. Mateo 20, 20, encontramos que explica un poco más Lucas 22, 24. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Vemos a una madre que tiene sus dos hijos, que va con Jesucristo y que de una manera muy piadosa le pide algo que estaba en su corazón. Dice el 21, y él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sientan estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Esta madre, como todas las madres, quieren el bienestar para sus hijos. Y yo creo que si le pregunto a las mamás si quieren lo mejor para sus hijos, todas van a decir sí. Pero para Jesucristo todo tiene un orden. Versículo 22. Entonces Jesús respondiendo dijo, ¿no sabéis lo que pedís?
¿podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Ponga atención al versículo 24. Cuando los 10 oyeron esto, ¿qué les sucedió? Claro, porque la envidia y la contienda siempre va a producir un sentimiento de molestia en la otra parte. Porque la envidia y la contienda tiene que ver con el orgullo, con el egoísmo. Yo lo quiero y no es para ti. Los otros 10, cuando oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Si le pasó a los discípulos, hermanos, Pablo lo experimenta con los hermanos en Filipos, con los hermanos en Corintio, hombres que estaban haciendo las cosas por envidia y por contienda. Y ahora Dios nos pregunta a nosotros, lo que tú estás haciendo en tu casa con tus hijos, ¿cuál es la motivación principal? ¿Estás educando a tus hijos con base a qué? ¿A la envidia? ¿Con base a la prepotencia? Hay una alerta que Dios quiere hablarnos en esta mañana, hermanos. En Gálatas capítulo 5, vamos a ir, donde el apóstol Pablo, cuando le escribe a los Gálatas, les escribe un mensaje bastante fuerte. Y a partir del versículo 17 en adelante comienza a darnos una lista de las obras de la carne. Y la carne es muy peligrosa. La carne, cuando nos habla la Biblia de la carne, nos habla de nuestros impulsos. Dice el versículo 18, Gálatas 5, 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, ¿qué más? Esa palabra contienda es la misma que está en Filipenses 1:15. Está dentro de la lista de las obras de la carne. Contiendas, disensiones, herejías, etcétera. Pero quiero ir al versículo 21, al final. Lo demás usted lo lee en casa. Y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican estas, pero que los que practican tales cosas, ¿qué dice, hermanos? Habla de una práctica, y entre ellas está la contienda. Es muy importante como iglesia del Señor que tengamos cuidado si en nuestra vida estamos llevando a cabo la práctica de la contienda. No somos parte de aquellos que van en el reino de nuestro Dios. Vamos a regresar al texto de Filipenses capítulo 1, versículo 15. Dice el texto, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Versículo 16. Los que anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones. Aquí Pablo dice, yo estoy en una situación difícil en mi vida, la más difícil, pero me entero de que en mi situación que estoy viviendo, hay quienes que están predicando, dice, o anunciando de Cristo por contención. La palabra contención ahí, eritea en el griego, nos habla de un espíritu partidista. Fíjese, así lo da el diccionario en griego. Un espíritu partidista y rebelde, dando la idea de aquellos que se identifican con un partido, políticamente hablando. El del rojo no quiere estar con el verde, ni con el amarillo, ni con el azul.
Y si usted le habla al del rojo, va a defender la postura del rojo aunque esté mal. Y usted le habla con el amarillo de igual manera. Bueno, el texto dice, los que anuncian a Cristo por contención, por partidista, hay quien dice, no, los mejores son los de mi iglesia. Y es que el movimiento donde yo estoy es el mejor movimiento. Y defienden más el movimiento que el Evangelio de Cristo. ¿Cuántos cristianos hoy en las iglesias son más partidarios de un movimiento que del mismo Evangelio de Jesucristo? Y celosos, porque no le puedes tocar su movimiento, aunque esté mal el movimiento. Pablo dice que no. La palabra de Dios nos llama a que no debemos de ser así. Si vamos a defender algo, hermanos, en nuestra vida, es vivir el Evangelio de Cristo. Los movimientos son de hombres. Las denominaciones son de hombres. Efesios capítulo 6, versículo 17. Lo que el apóstol Pablo está aquí haciendo es poner por alto lo más importante para el cristiano, que es la predicación de la palabra. Sobre los conceptos, sobre los puntos de vista y aún sobre los puntos partidarios. Efesios 6, 17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo. Orando, hermanos, ¿cada cuándo? Todo el tiempo. Con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo. Fíjese el sentir del apóstol Pablo. Él está orando y él está pidiendo que se le dé a él la palabra para dar a conocer. ¿Será ese el sentir nuestro cuando nos toca predicar de Cristo? Que antes de venir aquí en casa nos ponemos y oramos, Señor, pon en mí las palabras que tú quieres que yo comparta con los demás. Y usted dirá, pastor, yo no predico. Pero con el ministerio de Antioquía, cada uno es responsable de llevar a cabo el tema de evangelismo. Versículo 19 concluye. Para dar con denuedo el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. No sé si usted está consciente de que como cristianos debemos de hablar como Cristo quiere que hablemos. ¿Sabe que cuando estás con tu esposa y tienes un problema, una diferencia, Dios quiere que hables con tu esposa como Cristo quiere que hables? Y casi siempre cuando tenemos un problema con la esposa, una diferencia, comenzamos a gritar y a dar palabras antisonantes, molestos. Pablo dice, soy un embajador en cadenas, es decir, en mis prisiones, que con denuedo hable de él como debo de hablar. ¿Sabe qué es? ¿Sabe que en la actualidad uno de los peores males en la iglesia es el testimonio de aquellos que se llaman cristianos, pero cuando hablan, lo único que sale son escorpiones y serpientes de sus bocas? Si yo le preguntara aquí a los hijos cuántas veces sus padres se dirigen a ellos hablándoles maldiciones, muchos darían testimonio de ello. ¿Sabe que la gente de allá afuera que conoce a algunos de aquí dicen, y usted quiere que vaya al templo para que hable como aquel que va a su templo, que solamente puras maldiciones habla cuando se expresa de los demás? Hemos compartido muchísimas veces que la mejor campaña de evangelismo aquí en Timilpan no es hacer un evento allá afuera, sino que los que vengan a la congregación vivan y den testimonio de que son hijos de Dios. Amén. La gente que está allá afuera, que no es cristiano, hermano, hermana, los que son aquí de Timilpan, van a acercarse a la casa de Dios cuando ustedes en sus casas dejen de pelearse y de tener los problemas que tienen.
Pero pastor, usted no conoce a mi esposa ni a mi esposo, no los conozco. Pero si usted y yo escuchamos de Dios, somos llamados a hablar como Cristo quiere que hablemos. Dice el versículo 20, capítulo 6 de Efesios, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Pablo exhorta a los filipenses. Pablo los exhorta para que ellos pongan sobre todas las cosas el evangelio. No tu punto de vista, no el punto de vista mío, sino lo que la Biblia habla en su palabra. Vamos a ir a Filipenses capítulo 1, versículo 27. Filipenses 1:27. Antes de leerlo, vamos a leer Filipenses 1:17, que está allá atrásito. Pero los otros, por amor. Pablo identifica a unos que anuncian por contención, por ser partidistas, y eso aflige a Pablo como apóstol. Pero dice el 17 que el segundo grupo predica a Cristo por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. ¿Qué significa eso? Da la respuesta allí mismo, pero en el versículo 27 del capítulo 1. Filipenses 1:27. Solamente, Pablo les dice a los filipenses, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. Para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. El apóstol Pablo exhorta a los filipenses y dice, yo sé que ustedes predican algunos por amor, y la defensa del evangelio, hermanos, tiene que ver con vivir una vida o comportándonos como es digno del evangelio de Dios. ¿Sabe que un problema hoy en la sociedad en la cual vivimos es el problema del sentido común? Hoy la gente no tiene sentido común. No pasa por su mente el saber que hay cosas que son obvias, que tienen o que deben de hacerse. Por ejemplo, hay gente que llega a los templos y ya no sabe si el celular es para la Biblia o es para mandar mensajes. Se supone que este lugar tiene que ser de solemnidad y que venimos para que Dios nos hable. Y que hay que prestar la mayor atención posible. Hay gente que no entiende que por lógica no podemos estar entrando y saliendo del templo. ¿Cuántos dicen amén? Porque estamos en el lugar donde Dios nos habla. Y que merece Dios toda nuestra atención, porque Él nos dio no una parte de Cristo, nos dio a su Hijo, a su único Hijo, nos dio lo mayor que Él tenía, y somos llamados a corresponder de la misma manera. Pablo dice, y les exhorta a los filipenses, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. ¿Sabe que el problema con el cristiano que no es maduro es de que no sabe comportarse como es digno del Hijo de Dios? Sé de casos de hombres que tienen 10, 15 años de ser cristianos, quizás 20, y aún le pegan a la esposa, o la engañan, o siguen siendo rebeldes en el trabajo. ¿Con qué testimonio estamos compartiendo aquí donde vivimos? Vamos a regresar a Filipenses 1:19 para ir concluyendo. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Esto es muy importante que Pablo quiere compartirnos, y Dios en su palabra. Pablo dice, sé que hay un problema. El problema es de que cada quien quiere predicar a Cristo desde su punto de vista. Pero Pablo dice, sé que unos lo hacen por contienda, otros por amor, pero yo estoy contento de que al final se siga predicando de Cristo.
¿Sabe que aquí donde Dios nos trajo, esta comunidad de Timilpan, es una comunidad que necesita escuchar de Cristo? Y que a veces los cristianos estamos más entretenidos peleándonos, por decirlo así, entre nosotros que predicar a Cristo. Yo lo hago aquí y le comparto a la iglesia, que no sea el sentir aquí en la iglesia con nosotros. Que no estemos en contienda con ninguna iglesia, sino que al final, si allá predican de Cristo, que Cristo sea el que reciba la gloria. No defendamos movimientos, sino que proclamemos a Cristo. Versículo 20, el 19. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Aquí Pablo expresa a aquellos filipenses que estaban orando, que estaban pidiéndole a Dios que ayudara a Pablo en su necesidad, que estaba preso, y que Pablo también sabía que esto podría resultar en la liberación. Ahora, no solamente físicamente, sino espiritualmente, porque para Pablo las cadenas de la prisión nunca fueron un problema para que él alabara a Dios. Y esto nos lleva a nosotros a entender que más allá del problema que estemos viviendo, no debe ser un obstáculo para que nosotros alabemos a nuestro Dios. Dice el versículo 20, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Y concluye el apóstol Pablo este mensaje a aquellos grupos. Uno que estaba viviendo o predicando por contienda y otro por amor. Él les da una gran enseñanza que hoy es para nosotros en el versículo 21 de Filipenses. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo está diciendo, yo no sé si para el otro o para la otra persona, pero para mí el vivir es, ¿qué, hermanos? Hay gente que para ellos el vivir es trabajar y trabajar y trabajar. Hay gente que piensa que la vida consiste en trabajar y viven para el trabajo. Hay otros que piensan que el placer es la vida o el recrearse. Pablo dice, yo no sé si para los demás, pero para mí, para Pablo, la vida consiste en Cristo Jesús. Donde quiera que esté y como esté, es hablar de Cristo con quien esté. Dios nos pregunta a todos, ¿en qué inviertes tu vida? Porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Pablo concluye, para mí el vivir es ganancia, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No importa cuál sea la condición, Pablo dice, mi vida es Cristo. ¿Sabe que la madurez del cristiano tiene que ver con una vida de obediencia a Dios? El tema de esta predicación era la proclamación suprema, y es aquella proclamación del Evangelio que va más allá de los intereses humanos, sino con una vida de testimonio y que glorifique a nuestro Dios.